Jeff el Dahmer, el carnicero de Wisconsin, el carnicero de Milwaukee. Cada uno utilizaba el apelativo que más quería. Pero fue desde luego una de las bestias más horribles que ha dado la humanidad. Desprovisto de sentimientos, desarraigado de todo, sin raíces, sin costumbres, sin tradición, obsesionado por determinadas imágenes. La mente de Jeff es sin duda alguna la más problemática en toda la historia de la humanidad. Menos mal que alguien le supo parar a tiempo, o mejor dicho, menos mal que alguien se supo escapar a tiempo y denunciar aquella situación. Vamos a rememorar su historia. Jeff nació el 21 de mayo de 1960. Un niño introvertido. No cumplía con los requisitos del psicópata. No era pirómano, no miccionaba en la cama. Únicamente uno de los sectores, uno de las posibilidades sí que las cubría, y es la fascinación por el mundo animal. Desde bien pequeñito, amparado, tutelado por sus padres, empezó a experimentar con el mundo animal. Le gustaba todo ser viviente. Repito que una de sus frases favoritas es: me gusta saber cómo funciona todo. Cuando su padre, un famoso investigador químico, se lo llevaba de pesca, pues a él le gustaba coger esos pececillos todavía vivos y abrirlos en canal para ver cómo latía el interior del pez. Le gustaba saber cómo funcionaba el pez. Luego lo tiraba al río de nuevo, no le interesaba después de muerto. Pero en ese momento final de la vida del pez, Jeffrey disfrutaba enormemente. El padre a esto no le dio importancia. Él seguía imbuido en sus investigaciones químicas. La madre, desgraciadamente, era una persona neurótica, autocompasiva, con una tendencia clarísima a la depresión. La madre se dejó llevar por el alcohol, por las drogas, y acabó sus días en una cama. Pasó una larguísima temporada en la cama hasta que finalizó. En sus primeros 8 años cambiaron 6 veces de domicilio. Y en 1968 llegaron a Ohio. En West Allis, en ese territorio, Jeff empezó a hacer de las suyas. Le gustaba mucho entrar en el bosque. Buscaba animales muertos. Ranas, sapos, culebras, pajarillos. Animales que iban además siendo atropellados en una carretera cercana. A él le gustaba ir a recoger esos cadáveres. Le gustaba recoger esos cuerpos. Una vez recogidos, los llevaba a su rincón secreto del bosque, y allí dejaba que se pudrieran. Cuando llegaba el momento de la pudrición, recogía los restos y los llevaba a su cuarto. En el sótano de la casa nadie sospechaba lo que se estaba gestando. Allí Jeffrey experimentaba, tenía tan solo 8 o 10 años, pero tan joven ya experimentaba con la vida y con la muerte. Su afición, su auténtica pasión, blanquear huesos de animales. Seguro que todos os acordáis de un relato de Stephen King llamado Cementerio de Animales. Pues Jeffrey creó el suyo propio. Lo que más le gustaba era colocar los cráneos encima de las tumbas donde dejaba los restos. Mientras tanto seguía coleccionando huesecillos. Tenía de todos los tipos, de todos los calibres, de todos los tamaños. También cogía insectos, mariposas, y los metía en formol. Los guardaba celosamente en botes llenos de formol, y ahí los contemplaba, inertes, yermos, inmovilizados. ¿Cómo disfrutaba Jeffrey? Sus tonterías, él lo llamaba así, sus tonterías. Pero era lo único, era su única salida, su único escape. Cuando tiene tan solo 14 o 15 años, se encuentra aislado. En el instituto le consideran un tonto, así como suena, el tonto de la clase. Cuando el profesor le pregunta, empieza a balar como una oveja. Empieza a emitir los sonidos propios de animales que él conoce, que él quiere. Bala como una oveja. Emite gruñidos como los animales. Aúlla como los lobos. Hace tonterías como él dice. Los compañeros le rehúyen, no quieren saber nada acerca de una posible amistad.
Jeffrey, cada vez más introvertido, empieza a sumergirse en un mundo profundo, oscuro, cavernario, y empieza a contactar con imágenes insospechadas, imágenes que se muestran ante él en sus sueños, imágenes de hombres desnudos. Se fija con insistencia en el torso desnudo de esos hombres. Es un sueño provocativo, es un sueño que acude cada madrugada a su cita fiel. Jeffrey empieza a obsesionarse con el torso desnudo de los hombres y elabora sus primeras fantasías sexuales. Dice en sus biógrafos que en ese momento se masturbaba 3 veces al día. Era una vía de escape. Empezaba a estar atormentado. Sus padres no se percataban de nada, demasiado tenían ya con lo que tenían. La madre postrada en la cama, no quería saber nada de su familia. El padre, ensimismado en sus investigaciones químicas, pues estaba a punto de dejarles, a punto de abandonar. El padre ya no soportaba aquella situación, no se comunicaba con su hijo. Apenas emitían alguna palabra en 1 o 2 semanas. Jeffrey iba al colegio como un auténtico zombie. En ese tiempo le fascinaba la visión de los acuarios. Le gustaba mucho ver acuarios, el movimiento de los peces, y uno, sobre todo, el pez globo. El pez globo le fascinaba. El pez globo, ese que entregaba sus sustancias secretas a los brujos de Haití para la posterior elaboración de los rituales vudú. La zombificación. Es el primer contacto de Jeffrey con la zombificación. ¿Acaso él ya se había convertido en un zombie? En el instituto tiene un único contacto, y ese no es otro sino el distribuidor local de marihuana. Con 14, 15, 16 años se convierte en un fumador pertinaz de marihuana y empieza a beber como lo hacía su madre. Con esa pequeña edad, con 16 años, 16, 17 años, era capaz de ingerir 2 botellas de whisky al día. Sí, Jeffrey se había convertido en un alcohólico. Jeffrey se seguía masturbando hasta el agotamiento. Y por si fuera poco, esos sueños eróticos, esas fantasías sexuales eran cada vez más insistentes. Su principal ambición residía en encontrar a alguien que subiera a su coche, desnudo, y que se quedara allí sentado, para que él lo pudiera contemplar hasta la saciedad, escuchar los latidos de su corazón, su torso, su pecho desnudo. Eso era lo que quería. Jeffrey era un chico atormentado, como podéis observar. Ya os digo que no le gustaba hacer nada, no disfrutaba con nada, no leía un libro, era casi un analfabeto. Nadie se interesaba por lo que le ocurría. Su padre se fue de casa y él estaba desolado y cada vez más perdido, más sumergido en ese mundo interior. En una ocasión comenzó a gestarse la tragedia. Nos encontramos en 1978. Jeffrey acaba de cumplir 18 años. Stephen Hinch visitaba o deambulaba por el país. Era autoestopista, hacía autostop. Y aquel día de junio hacía mucho calor, demasiado calor. Stephen se quitó la camisa, cogió una carretera y mostraba su dedo pulgar a todos los conductores que pasaban, a los escasos conductores que pasaban. La mala suerte quiso que uno de esos conductores fuera Jeffrey Dahmer. Jeffrey no daba crédito a lo que estaba viendo, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Su máxima fantasía sexual se mostraba ante él. Un chico bien parecido, con el torso desnudo, haciendo autostop, y él allí, como auténtico protagonista, como gran testigo de lo que iba a acontecer. Previamente a esta cita con el autostopista, cuando tenía 17 años, ya había intentado matar. Ya su mente le había empujado a matar. Él estaba enamorado, secretamente, de un joven de 18 años que hacía footing cerca de su urbanización. Estaba fascinado con la visión del joven. Y un día decidió quedarse con él. Pero sí, como suena, quedarse con él. Quedarse con su cuerpo.
Él ya no soportaba más tanta fantasía intangible, así que cogió un bate y le estuvo esperando pacientemente toda la tarde. Afortunadamente, aquel chico de 18 años no pasó por allí. Se salvó del primer golpe asesino de Jeffrey Dahmer. Pero en este año de 1978, Stephen Hicks no iba a tener tanta suerte como aquel corredor de fondo. Jeffrey paró el coche, situó el intermitente, y Stephen subió complacido porque alguien había parado en esa tarde tan calurosa. Jeffrey entabló una ligera conversación con Stephen. Entendió que Stephen tenía algo de hambre y le invitó a su casa. En ese tiempo no había nadie en casa. Jeffrey podría hacer de las suyas. Stephen Hicks, azuzado por el hambre, pues sí, accedió. Aceptó la invitación y llegó a casa de Jeffrey. Sin mediar palabra, sin argumentar nada, sin justificación previa, Jeffrey tomó un arma contundente, una piedra enorme, y aplastó el cráneo de Stephen. Fue su primera víctima mortal. Jeffrey quedó extasiado ante la visión. Lo que había hecho le había saciado, sí, pero también le había provocado un sentimiento de culpa. Nunca se había enfrentado así a la muerte. Hasta entonces, animales muertos, cadáveres ya. No había matado, se supone que no había matado a ningún animal. Simplemente se había dedicado a recoger cadáveres. Pero ahora él había provocado uno, su primer cadáver, su primera muerte, su primera víctima. Después de haber machacado el cráneo del pobre Stephen, cogió un arma cortante y desde el cuello hasta la ingle le abrió de un tajo. La visión ante él fue espléndida, según afirmó años más tarde. Todo el interior de Stephen se ofrecía ante Jeffrey. Los intestinos, el corazón, los pulmones, los riñones, todo estaba ante él. Era suyo, era de su propiedad. Por fin había encontrado la solución. Sí, todo aquel que permaneciera inmóvil ante él, sí, ese sería su amigo. Con ese podría compartir secretos, ambiciones, sueños. Sí, pero debía estar inmóvil. Y Stephen lo estaba. Poseyó a Stephen. Se masturbó ante él. Y después, posiblemente horrorizado por lo que había hecho, recogió algunos restos y los hizo desaparecer en el bosque, en su bosque secreto. El horror no le impidió coger huesos de Stephen y blanquearlos con lejía. Fueron los primeros huesos de su colección, los de Stephen Hicks. Ese año de 1978 marcaría el inicio de la tragedia para otros tantos jóvenes, preferentemente negros y asiáticos. Eran del gusto de Jeffrey. Pero Jeffrey seguía atormentado. Estaba muy preocupado porque impulsos interiores le obligaban a mostrarse públicamente, a hacer exhibición pública de sus partes pudendas. Durante toda su vida, en 6 ocasiones fue detenido por exhibición pública, por exhibicionista, y en algunas de ellas incluso fue encarcelado. En otras fue sometido a examen psicológico, además un examen que dejó mucha preocupación en la mente de los psiquiatras que le examinaron. Pero bueno, en ese año 78 nadie preguntó por Stephen, nadie sospechó nada. El padre le envió a la universidad. Intentó que Jeffrey estudiara una carrera, pero Jeffrey no servía para estudiar. Jeffrey era un personaje completamente anulado por su circunstancia interior. En la universidad tampoco hizo amigos, todos le rechazaban. Además, su aspecto desaliñado, incluso maloliente, provocaba la huida de todos. Huelga comentar que ni siquiera tuvo amantes, ni siquiera tuvo amigos o amigas, ni siquiera tuvo un profesor que le aconsejara. Todos huían, ¿acaso tapándose la nariz? En su zona de recreo, su zona de estancia, le gustaba acumular muebles en un solo punto, y su diversión favorita radicaba en lanzar pizzas contra la pared. Le gustaba ver las imágenes provocadas por estas pizzas estampadas contra la pared. Era lo que más le gustaba, era lo que más le divertía, encargar una pizza y después no comerse, sino lanzarla contra la pared. ¡Qué hermosas imágenes!
¿Por qué no puedo ser fotógrafo? Sí, Jeffrey empezó a experimentar con la fotografía. ¿Y por qué? Además de la pizza estimulante, pues encontró refugio en las revistas pornográficas. Revistas, como es obvio, masculinas. Ni siquiera se detenía en la personalidad de los mozalbetes que allí aparecían, no. Solo se fijaba en sus pechos, en su torso desnudo, esos torsos que tanto le estimulaban, que tanto le motivaban. Era su auténtica pasión. Pero él no los quería en movimiento, él los quería como en las fotos. Él los quería ahí, detenidos, parados, para que él pudiera hacer lo que quisiera. No los quería moviéndose o que le preguntaran o que hablaran, no, eso le aturullaba, eso le desconcertaba, no quería que nadie le hablara, no lo podía soportar. Es mejor que estuvieran quietos, él quería que todo el mundo estuviera quieto. Por supuesto fracasó en la universidad, le devolvieron a su casa. Y el padre, pues siempre deseando quitárselo de en medio, le obligó a apuntarse al ejército. La recluta, casi forzosa, le hizo estar 3 años en el ejército norteamericano. El padre pensaba que de esa manera se podría alejar del alcohol. Con 18 años, Jeffrey era un auténtico alcohólico, se lo bebía todo. Pero amigos, en el ejército el alcohol estaba a mitad de precio, Fue a Alemania, ahí también encontró una diversión, y es beber hasta perder el control, beber hasta quedar absolutamente groggy. Cuando se despertaba seguía bebiendo, así pasaba el fin de semana. Era la única diversión, el único hobby que tenía Jeffrey Dahmer. En el año 81 le devolvieron a casa. Después de 3 años le había sido suficiente. Y se fue a vivir con su abuela. Su abuela vivía en Wisconsin. Vivía en Westlake de Wisconsin, en el 4480. Y la abuela era un ser pacífico, era un ser tranquilo. Jeffrey encontró trabajo en una fábrica de chocolates, la Ambrosía de Wisconsin, así se llamaba. Ahí aprendió a hacer dulces, chocolatinas. Luego esto lo ponía en práctica en su casa, con sus víctimas. Le vamos a dejar en la biblioteca pública de Wisconsin. Allí recibe una nota. Él procura alejarse del alcohol, incluso se aferra a la religión, se aferra a la Biblia, va a misa. Quiere alejarse de todo eso, sabe que su mente está demasiado atormentada, tiene 21 años y no ha hecho nada, no ha conseguido nada en su vida. Y va a la biblioteca, intenta leer, pero un día recibe una nota. Si subes a la segunda planta donde están los servicios, te haré una felación. Esa es la nota anónima. En ese momento se cayó todo el barniz protector de Jeffrey Dahmer. Sí, una nota homosexual provocó el estallido. Esa nota obligó a Jeffrey a masturbarse más que nunca, 4, 5, 6 veces al día. Estaba sumamente agotado, pero iba a iniciarse una carrera de horror. Esa misma semana robó un maniquí en unos grandes almacenes. Fue su primer amante. Con él se estuvo acostando durante tiempo. Un maniquí de unos grandes almacenes. Era su primer amante. En efecto, habíamos dejado a Jeffrey Dahmer en aquella biblioteca de Milwaukee. Le habían enviado una nota. Le animaban a visitar los baños de la biblioteca. Allí, al menos eso es lo que aseguraba la nota, le practicarían una felación. Esto provocó la caída de todo el barniz protector de Jeffrey Dahmer. Él intentaba ser bueno, intentaba salir del túnel, intentaba salir de la caverna, pero esa nota le desarticuló. Pronto comenzó a visitar las saunas gays de Milwaukee, pero no conseguía el placer que él buscaba. Se movían demasiado, hablaban demasiado, no había forma de realizar sus prácticas ambicionadas, esas con las que él soñaba. El maniquí ya no le daba el placer, no lo conseguía. Jeffrey estaba obsesionado. Jeffrey iba a cometer algún error. Bueno, estuvo mirando en los periódicos de Milwaukee. En esos periódicos, en las necrológicas, encontró una víctima muy apetecible, un chico de 18 años. Había fallecido el día anterior y Jeffrey pensó que ese era el amante ideal. Ya estaba muerto, ¿quién lo podría reclamar? Siempre estaría con él, a su lado. Esa misma noche, cogió una pala y se internó en el cementerio de Milwaukee. Pero hacía demasiado frío. El ambiente era demasiado gélido. La tierra estaba muy dura. No pudo desincrustar el cadáver de su ataúd. Fue algo terrible.
Jeffrey, muy perturbado, se fue del cementerio. Su necrofilia no se consumó. ¿Qué podría hacer? Algo debía hacer. Y comenzó a exhibirse. En el año 1986, cuando tenía 26 añitos, le detuvieron una vez más por exhibicionismo público. Jeffrey empezaba a dar síntomas de estar muy mal. Los psiquiatras todavía ni siquiera podían atisbar de lo que iba a ser capaz ese ser infernal. El 20 de noviembre de 1987, Jeffrey volvió a matar. Lo cubría todo. Cogió el cadáver de Steven, lo metió en el armario, se limpió escrupulosamente, bajó a la recepción del hotel y solicitó alquilar la habitación un día más. Tiempo suficiente para limpiar todo aquello y sacar los restos de Steven en una gran maleta. Así lo hizo. Con ello llegó a casa de su abuela, donde él vivía. Se metió en el sótano y allí empezó a experimentar. Sí, allí empezó a experimentar el placer. Allí estaba él, con los restos de Steven. Lo primero que le llamó la atención fue la cabeza. Recordemos del episodio anterior que a Jeffrey le gustaba blanquear huesos. Era su afición favorita. Tomó la cabeza de Steven, la metió en una perola, en un gran cazo, y comenzó a hervirla. Veía estupefacto cómo se iba desprendiendo la carne del hueso. Finalmente, con una solución a base de lejía y otros productos, consiguió blanquear el cráneo. Ya tenía un primer trofeo. Estaba encantado. Con el resto del cuerpo, pues, preparó una solución pegajosa, parecida al cieno, y eso lo guardó en una caja, porque era muy fetichista, le gustaba guardarlo todo. A él le gustaba guardarlo todo. Pero ya tenía su primera cabeza, y su abuelita no sospechaba nada. Jeffrey no hablaba, Jeffrey era introvertido, Jeffrey apenas contaba cosas. La abuela estaba complacida, al fin y al cabo estaba acompañada por su nieto. En otra ocasión, Jeffrey volvió a ser detenido por exhibicionista. Ya en la fábrica de chocolates donde trabajaba había muchos problemas, muchos rumores sobre él. Antes de que fuera culpado, había realizado su tercer asesinato. Había llevado a un nuevo amante a casa de su abuela, pero intuyendo que su abuela se levantaría pronto y que por tanto su amante se iría, él no quería que su amante se fuera. No, debía quedarse allí. Así que lo mató, lo estranguló y nuevamente volvió a visitar el mundo subterráneo de aquella casa. Un nuevo objeto para su colección. Ya tenía 3 víctimas. Todavía le faltaban 12. En ese año 89, muy perjudicado y además abrumado por los rumores, se trasladó al 213 de Oxford Apartment, en Milwaukee. El santuario del terror, el auténtico santuario del terror. Ya tenía 3 víctimas, pero su mente estaba enfebrecida. Necesitaba más y más, cada vez más. Quería además que sus amantes se quedaran con él. Estaba buscando, estaba inventando o intentando averiguar cómo encontrar la forma, la manera de que sus amantes se quedaran con él. Si en el fondo no quería matar, lo único que se le descomponían, no podía hacer nada con ellos. ¿Cómo conseguir esto? ¿Acaso debo empezar a buscar, debo empezar a ahondar en la fórmula de los zombies? Sí, a lo mejor debo encontrar la fórmula de tener un zombie a mi lado. Que no se muera, simplemente que no hable, para que no hable y que haga lo que yo quiera. Eso es lo que quiero. Quiero un juguete viviente, quiero un zombie. Cuando se trasladó a ese apartamento, consumó su gran sueño. Crear un santuario. Un santuario con los fetiches óseos que siempre ambicionó. Y para ese santuario compró una camilla negra. Y aquí lo más surrealista, 2 grifos de plástico. La camilla negra presidía el apartamento, el salón del apartamento. Y a cada lado de la camilla un grifo de plástico. Luego daremos una pequeña explicación médica a todo esto. Por si fuera poco, Jeffrey había fomentado su afición a la fotografía. A él le gustaba fotografiar muchísimo. Y empezó a fotografiar a sus víctimas. Utilizaba una Polaroid. Fotografías instantáneas. Cuando tenía los cuerpos yermos,
empezaba a lanzar fotos, una, otra, tenía una auténtica colección, tenía centenares de fotos. Cuando mutilaba a sus víctimas, pues colocaba los miembros, por ejemplo, un brazo, una pierna encima del fregadero, ahí hacía una foto. O sea, empezó a convertirse en un artista del gore. Empezó a crear auténticas escenas que él soñaba en sus mejores fantasías. Sí, cogía una mano, le gustaba coleccionar las manos de sus víctimas, ponía a lo mejor 5 o 6 manos seguidas y hacía fotos. Luego las hacía saludando, una encima de otra. Cogía los genitales también y le gustaba mucho colocarlos al lado de los grifos. Es como si el genital fuera un grifo también. Como si el miembro viril de su víctima fuera un grifo. Bueno, ya os digo que la mente humana es tremendamente compleja y la mente de Jeffrey mucho más, mucho más. Así, desde ese año 1990, año en el que se trasladó a esos apartamentos, comenzó su auténtica vorágine de maldad. Una tras otra las víctimas fueron llegando a ese apartamento. Los vecinos empezaron a decir que de aquel lugar manaba un olor a muerto, que olía a muerte. Pero no lo atribuían a la masacre, no. Pensaban que simplemente Jeffrey era un descuidado, un abandonado. Y Jeffrey, cuando recibía algún interrogatorio por parte de los vecinos, decía: sí, es que se me olvidó sacar la basura. Las fotos lo adornaban todo. A Jeffrey le gustaban preferentemente los negros y los asiáticos. Y ya empezó a diseñar su plan final: crear un zombie. Nos encontramos en mayo del año 1991. El 30 de mayo se iba a producir la última víctima, iba a llegar la última víctima de Jeffrey Dahmer, un chico de origen camboyano llamado Conerak y de tan solo 14 años. Curiosamente, en el año 89, Jeffrey había sido detenido por abusar sexualmente del hermano de Conerak. En aquellos tiempos, los refugiados, los huidos, los inmigrantes tenían pocas cosas que decir ante la policía, pocas denuncias, y a cambio de unos $, pues se podía hacer de todo con ellos. Era el caso de Conerak, un jovencito de 14 años, al que Jeffrey siempre miró con mucho amor. Sí, Conerak era el elegido para ser su particular novio zombie. Le llevó a su apartamento, le drogó como era habitual, le dopó hasta que el pobre Conerak quedó estupefacto, quedó casi alucinado, sin saber qué hacer, inmovilizado. Y entonces fue cuando Jeffrey sacó su pequeña taladradora. Practicó un orificio en el cráneo de Conerak. No tardó mucho en llegar al cerebro. Después, una solución a base de ácidos que fue inyectada. En una ocasión anterior, Jeffrey había fallado, porque había situado demasiada agua hirviendo en el cráneo de la víctima y se lo había cargado. No había conseguido el zombie, pero en esta ocasión había perfeccionado el método y en lugar de agua hirviendo, había buscado un ácido conservante. Le aplicó la solución casi letal y de repente se acordó de un pequeño detalle, y es que en medio de tanto disfrute, a Jeffrey se le habían acabado las cervezas. Jeffrey era un gran bebedor de cerveza. Y entonces dejó la faena a medio terminar y bajó a la calle, bajó al centro comercial a comprar unas cuantas latas de cerveza. Eso había que celebrarlo. Así que fijaos cómo estaba la mente de este auténtico ser maligno. Estaba zombificando a un chico de 14 años y de repente se acordó que no tenía cerveza, bajó a por ellas, le dejó allí, con el orificio, con el ácido colocado. Conerak estaba curiosamente despierto, pero despierto, bueno, os podéis imaginar cómo es la reacción de un ser zombificado al que se le ha practicado un taladro en el cráneo y se le ha introducido ácido. Bueno, pues aún así el chico tuvo la suficiente fuerza como para salir tambaleante del apartamento y aparecer en la calle. A esa calle llegó semidesnudo. Rápidamente el corrillo de gente, era un barrio difícil de Milwaukee, se pusieron todos en torno a él, llamaron a una ambulancia, llamaron a los bomberos. Estos aparecieron, pero también apareció Jeffrey Dahmer, que tuvo el suficiente temple como para llegar al lugar y decir que ese chico era su novio y que estaban viviendo un momento difícil y que no pasaba nada, que él se hacía cargo de él. Los policías, los ineptos policías, no sospecharon nada.
se querían quitar el muerto de encima, nunca mejor dicho. Subieron con sus propios brazos a Conerak, a ese chico de 14 años, lo depositaron en una silla del apartamento y salieron corriendo porque efectivamente, como dijeron después, en ese sitio olía a muerto. La policía ni siquiera pudo ver lo que estaba ocurriendo, ni siquiera reparó en las fotos colgadas de la pared, ni siquiera quiso preguntar qué pasaba con aquella camilla negra y con aquellos grifos de plástico y con tanto olor a muerto y con tantos rastros de sangre. Es que ni se percataron, estaban locos por huir de allí. Jeffrey terminó el trabajo, pero se le fue la mano. Introdujo demasiado ácido en el cráneo de Conerak y este falleció. Una vez más, con gesto triste, tuvo que mutilar a su víctima. No me he extendido mucho en comentarios ni en detalles, pero solamente diré que el armario de Jeffrey estaba lleno de manos, brazos, pies, que tenía 7 cabezas blanqueadas, muchas de ellas pintadas con aerosoles, y que la camilla negra con los 2 grifos de plástico pues parecía un auténtico santuario caníbal. Y es que en efecto, Jeffrey fue caníbal. Jeffrey comió el corazón de sus víctimas, comió algunas partes. Fue algo tremendo, tremendo, tremendo. Había acabado con Conerak, pero al poco buscaba nuevas víctimas. El predador buscaba nuevas víctimas. Jeffrey en ese tiempo tenía 32 años y daba ya asco verle. Le habían despedido de su trabajo, estaba casi en la indigencia, pero aún le quedaban algunos recursos económicos, algún dólar, para gastar en su vicio más oculto. En julio de 1991, el 22 de julio por más señas, se acercó a un centro comercial donde él rapiñaba habitualmente. Convenció a Travis Edwards, un joven de raza negra de 32 años, pues para que subiera a su apartamento y a cambio de $100, pues esposarle, hacer algunas fotos eróticas, poco más. Edwards accedió. $100 eran $100. Jeffrey se dispuso otra vez a su litúrgico ritual. Esposó a Edwards, intentó asesinarle como de costumbre, pero Edwards tuvo la suficiente fuerza, aun dopado, para pegarle, para incrustarle un puñetazo en el mentón. Semidesnudo, igual que Conerak, salió a la calle, pero este estaba más espabilado. Pronto comenzó a gritar: ¡me quiere matar, me quiere matar! Jeffrey ni siquiera reaccionó, ni siquiera hizo nada, ni un gesto por escapar. Nada. Como contaría después Edwards, estaba como loco, estaba como alucinado, diciendo: es la hora, ha llegado la hora. Era lo único que era capaz de contar, de decir. Estaba en un trance, absolutamente en un trance hipnótico. Por cierto, Edwards denunció esto además en las cámaras de televisión, asunto que provocó que nada menos que la policía identificara a Edwards como violador de una joven de 14 años, y eso además le llevó a dar con sus huesos en la cárcel. 30 años de cárcel le cayeron a Edwards por violador. Eso sí, había escapado de la muerte. Vaya 2 piezas se juntaron ese día. El 23 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer era detenido, acusado de criminal, acusado de asesino. 15 asesinatos se pudieron demostrar, y además con pruebas tangibles. Las fotos estaban allí. Las fotos de sus víctimas, las fotos de las mutilaciones, las fotos, las pruebas del delito. En el apartamento se encontraron 2 cadáveres en la bañera. A Jeffrey le gustaba bañarse con esos 2 cadáveres. Se encontraron cráneos en la nevera, aunque no le gustaba mucho congelarlos, porque en una ocasión, según contó Jeffrey, congeló un cráneo y cuando fue a hervirlo, estalló en 1000 pedazos en la cocina. Aún así se logró recuperar 7 cráneos. Bastantes manos, pies, como os he dicho antes, un auténtico horror. ¿Por qué? ¿Por qué una camilla negra y 2 grifos? ¿Por qué le gustaba tanto extraer los intestinos de sus víctimas? ¿Por qué le gustaba rebozarse con ellos? Los médicos, investigando en su biografía, descubrieron que cuando tenía tan solo 4 años, Jeffrey fue operado por una doble hernia. Al parecer se le suministró poca anestesia y Jeffrey fue consciente en todo momento de la operación. Según contaban esos médicos, la operación consistió en abrir el abdomen de Jeffrey y entrar ahí para arreglar esa doble hernia. Esa es la única explicación médica que se ha encontrado, esa obsesión que quedó, ese trauma infantil que quedó en la mente de Jeffrey Dahmer,
para aquella camilla, aquel santuario. La camilla era parecida a la que se utilizó cuando operaron a Jeffrey con 4 años, una camilla de color oscuro, y los grifos pues podían ser los propios del quirófano. Y esa obsesión por entrar siempre en el abdomen de sus víctimas, por buscar esos intestinos, esas vísceras, y además rozarse con ellas, era el placer sexual para Jeffrey. A Jeffrey no le gustaba practicar el sexo con los vivos, sino con los muertos. O más bien, con los inmovilizados, con los que no podían hablar. Si a él solo le interesaba eso, que no hablaran, que no le ocuparan el cerebro en otra cosa, sino en el arte de amar, lo que él entendía como arte de amar. Una historia terrible. Muchos vecinos de Milwaukee dispararon contra el apartamento de Jeffrey Dahmer. Dispararon, así como suena. Se acercaban a aquella fachada y disparaban, descargaban sus pistolas. El carnicero de Milwaukee. La noticia circuló por todo el país. Era algo tremendo. 15 víctimas y horriblemente mutiladas, horriblemente masacradas. En el año 1992, Jeffrey Dahmer era condenado a 900 años de cárcel. Y decía muy clara la sentencia, no menos de 900 años. Tenía 32. En 1994, un compañero de penitenciaría, un compañero de cárcel, lo mataba a golpes. Así terminaba la cruda historia de Jeffrey Dahmer.